Misión de Santidad Cristiana presenta. Estando desde aquí, desde el Pentágono, el dispositivo de defensa anuncia en alerta roja toda la nación por motivo de la desaparición de personas no ocurrido de manera simultánea. Se critica la cantidad de desaparecidos. Desaparición de personas que guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Para tener la correcta interpretación de la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Nadie más pudo decir esta palabra, solamente Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Hijos me gritarán, papá, ¿dónde estás? Otros miedos, santo Dios han quedado. Señor, perdóname, ten misericordia. Ya no servirá de nada. Ahora es tu momento. Nuestro Dios es un Dios omnipotente, y cuánto bien nos hace el saber que el control del tiempo y de las edades está en sus manos. En la palabra del Señor encontramos planes trazados, propósitos designados por Dios de una manera tan específica que parece casi imposible de creer, pero créalo, es la verdad. En el libro de Daniel capítulo 9 nosotros nos encontramos con este magnífico profeta de Dios orando y clamando por la restauración de Israel y de Jerusalén, puesto que él había leído en el rollo de Jeremías. Nosotros lo podemos encontrar hoy en el capítulo 25, versículo 11. En aquel tiempo los rollos no tenían capítulos ni versículos, pero en ese rollo específicamente decía que el pueblo de judío sería llevado por un espacio de 70 años al servicio de Babilonia, y que luego de esto Dios los haría volver a su tierra. El profeta Daniel, sabiendo e interpretando correctamente los años en que los judíos habían sido llevados en cautiverio, comienza ahora a clamar a Dios, a orar, a buscar una respuesta de parte del Señor en cuanto a este asunto. Y no solamente se le revela acerca de esos 70 años, sino que se le da a conocer lo que hoy hablaremos, la semana 70 de la profecía de Daniel. Para ello, vayamos a la palabra de Dios en Daniel capítulo 9, versículo 24. Leemos la palabra del Señor en el poder del Padre, en la autoridad del Hijo y la unción de su Santo Espíritu, dice la Biblia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por supuesto, el pueblo del que está hablando es Israel, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Dentro de este mismo versículo de la palabra de Dios nos encontramos completamente con el propósito que tiene el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Para aquellos que no entienden de qué se trata esta semana 70 o 70 semanas de la profecía de Daniel, déjeme decirle que aquí la palabra de Dios está hablando de lo que se llama 70
septenas, de lo que en Israel sería 70 septenas. Una septena se compone de 7 años. Es lo que se le dice en Israel en el lenguaje hebreo una shabúa. Una shabúa puede bien tener 7 años, puede tener 70 años o 700 años o 7000 años, pero la shabúa a lo cual la palabra de Dios se refiere aquí son unas septenas, son semanas, y cada semana tiene 7 años. Cuando hablamos entonces de 70 semanas, estamos hablando de 70 septenas. Esto significa o sumaría un total de 490 años. Y la palabra de Dios específicamente aclara que en ese tiempo se construiría la ciudad. La Biblia nos dice cuándo comenzaría y hasta cuándo llegaría estas 70 semanas. La palabra de Dios dice que desde el momento que se dio la orden para la reconstrucción de Jerusalén, comenzaría a correr ese tiempo de la profecía de la semana 70. Dicho de otra manera, dice la Biblia que pasarían 7 semanas en las cuales se construiría la ciudad por tiempos angustiosos, y otras 62 semanas hasta la muerte del Mesías. La palabra del Señor nos enseña de esta manera, diciéndonos esto en cuanto a la semana 70. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, sobre la santa ciudad. ¿Cuál es este pueblo y cuál es esta ciudad? Esto no tiene gran complicación de entender, pues cuanto al hombre que se le está hablando era el profeta Daniel, un hombre de linaje judío. Por lo tanto, al pueblo que se está refiriendo es a los judíos y a la ciudad de Jerusalén. En la palabra del Señor hay una determinación, hay algo que Dios ha estipulado hacer para cuando esas 70 semanas terminen. Hasta el día de hoy se han cumplido 69 semanas de la profecía de Daniel. Han tenido lugar ciertamente como está escrito en la palabra de Dios, comenzando desde la orden del rey hasta la venida de Jesucristo, o la presentación de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la palabra del Señor se nos dice de una manera muy especial, alabado sea el nombre de Jesús, que estas 62 semanas más 7 tendrían lugar desde la orden del rey Artajerjes hasta la muerte del Mesías príncipe. Esta orden fue dada aproximadamente, según los historiadores, en el año 5 de marzo del año 400, o del mes de marzo, número 5 de marzo, año 445. Y justamente Jesucristo entró cabalgando sobre el pollino, sobre el asno, como para presentarse como el cordero que quita el pecado completamente, el cordero perfecto del sacrificio, el 31 de marzo del año 30 después de Cristo. Y hasta ese momento se cumplieron exactamente 69 semanas, quedando todavía un espacio de 7 años o de una última semana pendiente. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, desde luego porque la muerte de Cristo abrió espacio a un nuevo tiempo, el cual se llama el tiempo de la gracia, la era de la gracia, o el tiempo de la iglesia. Pero cuando el Señor tome a su pueblo y usted y yo seamos levantados y vayamos con Cristo en el arrebatamiento, entonces el Señor retomará nuevamente la semana número 70, la última semana, los acontecimientos que deben tener lugar en la última semana de la profecía de Daniel. Esto es los 7 años que se conocen como tribulación y gran tribulación. Dicho de otra manera, llamamos semana número 70 a la tribulación y la gran tribulación, los 7 años completos. Amado hermano, la Biblia nos dice acontecimientos que tendrán lugar o cosas que deben suceder dentro de este espacio de tiempo, dentro de esas 70 semanas. La palabra de Dios dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Número 1, terminar la prevaricación.
Dentro del texto del libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, dice que durante estas 70 semanas, 6 cosas por lo menos deben suceder. Número 1, terminar la prevaricación. ¿Y qué significa esto, terminar la prevaricación? La semana 70 tiene una relación directa con el pueblo de Israel, pero también en secuela con el pueblo gentil, menos con la iglesia. La iglesia no entrará en la semana 70 de la profecía de Daniel. De hecho, cuando comenzó la era de la iglesia, se le puso pausa al tiempo de la semana número 69 para dejar pendiente la semana número 70, los 7 años de tribulación. Durante ese espacio de tiempo, la Biblia dice que número 1, terminar la prevaricación. Esto significa poner fin a la apatía judía hacia Cristo. Como muchos de ustedes sabrán, amado pueblo de Dios, mucho del pueblo de Israel tristemente no reconoce a Jesús como su Mesías. La mayoría de ellos hasta el día de hoy mantienen una apatía, una percepción negativa acerca de Jesucristo. Les ofende a los judíos la idea de que Dios pueda tener un hijo. Totalmente lo ven como una herejía. Es más, la mayoría de ellos, una gran parte del pueblo judío y del pueblo israelita, ni siquiera creen en el Nuevo Testamento. Ellos tienen lo que llaman la Tanakh, el libro del Antiguo Testamento compuesto con los 39 libros del Antiguo Testamento, pero ellos no creen en los evangelios. Una gran parte de ellos lo ve como una tergiversación o como apostasía o como herejía de los cristianos al decir que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios. No toleran esa idea. En este punto, al menos el judaísmo se parece mucho a otras religiones y aún a las sectas, porque muchas sectas y religiones hasta el día de hoy no tienen problema con creer en la existencia de un Dios, pero sí que tienen gran y serio problema con creer y aceptar que Jesús es el mismo Dios. Ellos no lo toleran, ellos no lo aceptan. Amados hermanos, dentro de este nivel usted y yo podemos al menos mencionar lo que son los testigos de Jehová, los mormones y otras sectas más que se han levantado para no creer y aceptar esta idea. Pues bien, muchas religiones del mundo tienen en denominador común que creen en Dios, pero no aceptan la idea de que este Dios pueda tener un hijo. Y la Biblia nos dice quién es ese hijo y que ese hijo es Dios mismo. Pues en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice la palabra del Señor. Pues bien, para cuando la semana número 70 termine, Dios terminará también con la apatía. El pueblo de Israel finalmente reconocerá que Jesús es el verdadero Dios. La semana 70 también tiene otro propósito. Número 2, poner fin al pecado. Significa que Dios juzgará el pecado en donde sea que se encuentre. No solamente dentro del contexto del pueblo de Israel, sino que para cuando el tiempo de la gran tribulación termine, Dios habrá puesto fin totalmente a toda clase de pecado. Esto lo estuvimos viendo recientemente a través de los juicios que vendrán sobre esta tierra, de los 7 sellos, el sonar de las 7 trompetas y el derramamiento de la copa de la ira de Dios. Estuvimos viendo a través de la palabra del Señor que Dios ha establecido un día de juicio en el que juzgará al mundo con justicia. Pero no solamente eso, sino que literalmente le pondrá un stop, un alto al pecado. El pecado ya no podrá continuar deliberadamente como lo hace hoy en día. Ahí se terminará la apostasía, ahí se terminará el engaño, ahí se terminará la falsedad, ahí se terminará toda esa clase de pecado que ha explotado por el mundo completo, trayendo a grandes decadencias morales sobre la sociedad hoy en día. Dios pondrá fin al pecado. Número 3, dice la palabra del Señor, expiar la iniquidad. ¿Qué significa expiar la iniquidad? Cuando la Biblia habla
Dentro del contexto de Daniel 9:24, de expiar la iniquidad, se refiere a la muerte de Cristo en la cruz, que constituye la verdadera base para el perdón futuro también de la nación de Israel, como para el perdón de los pecados de cualquier hombre y mujer que se arrepienta. En dicho de otra manera, dentro de ese espacio de 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel, o 490 años estipulados para el pueblo de Israel, Dios permitiría que su Hijo vendría a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea, como dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya está bajo condenación, por cuanto no ha creído al unigénito Hijo de Dios. Dicho de otra forma, la única manera de poder obtener salvación y alcanzar la vida eterna es a través de Jesucristo, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Pero lamentablemente muchos hombres y mujeres todavía no han procedido a un arrepentimiento. Yo le invito a que lo haga pronto, pues la venida de Jesucristo se acerca. Y ay de usted, amado amigo y hermano, si no estamos a cuenta con el Señor. La palabra de Dios se refiere en esto a expiar el pecado. Significa a presentar una ofrenda apta para que los pecados del hombre o de la mujer sean perdonados. Y esa ofrenda que es agradable ante Dios no es la ofrenda de las buenas obras, no es la ofrenda de las buenas acciones. Esa ofrenda es el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario para redención de nuestros pecados. La palabra del Señor dice que este mismo sacrificio de Jesús alcanzará para que la nación de Israel pueda también recibir perdón de su pecado en el tiempo final, cuando ellos se vuelvan a Dios. Lamentablemente el pueblo de Israel sí entrará dentro del periodo de la gran tribulación, mas no la iglesia. La Biblia dice en Romanos capítulo 11 versículo 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Versículo 27: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, dice Dios. Está claramente escrito en la palabra del Señor, y esto sucederá dentro del periodo de la gran tribulación, luego de que el pueblo de Israel sean engañados por el anticristo y se le caiga la venda de los ojos y puedan saber que ese líder mundial a quien ellos aceptarán como el Mesías no es su Mesías, sino aquel que murió en la cruz del Calvario, que entró montado sobre un pollino por las calles de Jerusalén, a quien Jerusalén no pudo reconocer, aquel que tuvo que llorar en una parte alta diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuántas veces quise cobijarte, quise acogerte, guardarte como la gallina protege su polluelo, pero no entendiste el tiempo de tu visitación. Pero dentro del periodo de la gran tribulación ellos entenderán y llorarán como lloraron los hermanos de José al ver a su hermano. La palabra del Señor nos enseña entonces que esto significa, amado hermano, expiar la iniquidad. Punto número 4 que encontramos dentro del texto de Daniel 9:24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Número 1, para terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Y número 4, para traer la justicia perdurable. ¿Cómo sucederá esto? Cuando la gran tribulación termine, el Rey de Reyes vendrá con gran poder y gran gloria para establecer su reino milenial, y entonces habrá verdadera justicia sobre la tierra. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo 23 versículo 5 de una mejor manera descrita, diciendo: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Sabe cuál es este renuevo? El linaje de David, el león de la tribu de Judá. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que reinará con un reinado verdaderamente de justicia y de paz. Alabanzas al Señor. Número 5, para sellar la visión y la profecía. Esto significa para poner el sello definitivo del cumplimiento en todas las profecías referentes al pueblo de Israel y de Jerusalén. El Señor cumplirá todo lo que ha dicho al pueblo de Israel cuando ellos finalmente reciban el reino de Cristo.
y el reino de Dios se establezca precisamente en Jerusalén para gobernar a las naciones de la tierra, dice la palabra del Señor. Los detalles de esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 20, acerca del gobierno del milenio. Alabanzas al nombre de Cristo. Y punto número 6, ungir al santo de los santos. Tal vez el término puede a veces confundirnos y pensar, bueno, ¿será que se va a ungir al Mesías? Pero cuando la Biblia habla de ungir al santo de los santos, no se refiere a Jesucristo, sino al lugar santísimo, el templo de adoración que será construido en Jerusalén. Lamentablemente ese templo será profanado por el anticristo, pero en la profecía de Daniel se nos dice que durante un espacio de 75 días habrá un tiempo de purificación para el templo, y será el lugar más santísimo que exista sobre la faz de la tierra durante el periodo del milenio. Esto lo encontramos en la palabra del Señor de una manera muy especial, descrita adelante de Ezequiel capítulo 39. Amados hermanos, esto es lo que Dios ha determinado hacer. Esto es lo que Dios tiene en la agenda para cuando las 70 semanas se cumplan. Y se han cumplido hasta el día de hoy 69 semanas, pero queda una última semana de 7 años, los 7 años de tribulación y gran tribulación, en la cual muchos hombres y mujeres tendrán que entrar como consecuencia de su rebeldía, de la dureza de su corazón ante Dios. Pero usted que está escuchando la palabra del Señor en esta hora, Dios no te está hablando para que tú te quedes el día que Cristo venga. Dios está hablando a tu vida para que tú puedas entender que hay una oportunidad de salvación. Al igual que como hubo un arca en el tiempo antes del diluvio, hoy el arca se llama Jesucristo, y Él viene para levantar a los suyos. Él viene para levantar a su iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos nos tomará de esta tierra, y millones de millones desaparecerán alrededor del mundo. Mi pregunta es hacia ti: ¿estarás tú dentro de esa contabilidad de los millones? ¿Estarás tú dentro de aquellos que desaparezcan, o estarás dentro de los que se queden? La decisión final está en ti, amado hermano. La decisión final está en ti, amado amigo. ¿Qué es lo que usted hará con la palabra del Señor? Cuando Dios se presenta ante ti, solamente hay dos opciones. Puedes recibirlo en tu corazón con humildad, o puedes ignorarlo, y al igual que Faraón puedes decir: ¿quién es Jehová para que yo lo oiga? Alabanzas al nombre del Señor. Dios nos habla a tiempo. Dios ha estipulado un tiempo de gracia, un periodo de gracia en el cual a la iglesia, al pueblo de Dios, se le ha permitido hasta el día de hoy el poder predicar la palabra. Pero pronto nos vamos de esta tierra, y entonces entrará en actividad la semana número 70 de la profecía de Daniel, la cual iniciará con una firma de un pacto de paz aparentemente entre Israel y los árabes, auspiciados por el mismo anticristo. Ellos tendrán supuestamente paz y seguridad, pero cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá a ellos, como los dolores a la mujer encinta. Sin embargo, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:9: pero nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede apelar a la misericordia de Dios, puedes acercarte al Dios de la gloria por medio de Jesucristo el día de hoy. Allá en los hogares donde me están escuchando, ahí en el automóvil donde usted va, amado amigo, si tiene que orillarse un momento para poder orar, hágalo en esta hora. Procede en un arrepentimiento delante del Señor. Si has estado en los caminos de Dios y ahora te encuentras lejos de Él, déjame decirte que los tiempos de Dios son perfectos, y Dios tiene todo en agenda de lo que sucederá a este mundo. Pero Dios está dando tiempo para que el hombre y la mujer se arrepienta. Amado amigo, no endurezca más su corazón. Vuélvase al Dios del cielo, el cual tendrá de usted misericordia. Hoy es el día agradable ante Dios. Si usted desea unirse en oración en esta tarde, por favor, tómese este espacio conmigo e implore ante el Señor la misericordia y la gracia, su perdón para nuestros pecados. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, damos gracias ante tu presencia, Señor, por esta oportunidad maravillosa que tú nos has permitido de llevar tu palabra a través de este medio de comunicación.
Oramos, Padre, por la vida de cada hermano y hermana que ha escuchado en esta hora tu palabra bendita. En el nombre de Jesús oro para que ella cumpla el propósito con el cual ha sido enviada de acuerdo a tu promesa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Comunícate con nosotros al 66 12 54 63. Gloria al nombre de Dios. Agradecemos a todos los que se han comunicado y aquellos que desean las predicaciones o esta prédica en específico. Ya sabe cuál es el procedimiento. Solamente envíanos un mensaje por medio de WhatsApp al 66 12 54 63 y con mucho gusto se le hacemos llegar para que le sea de bendición. Queremos anunciarle también que con la ayuda de Dios estaremos predicando la palabra de Dios en un congreso especial sobre la hora novena, allá con nuestros hermanos varones de la iglesia Asamblea Bíblica Pentecostal, con nuestro amado hermano pastor Merlin Guerra. Estaremos allá compartiendo palabra del Señor el día jueves 19 a partir de las 7 de la noche. Alabanzas al nombre de Dios por eso. Así que por ahí nos vemos, amados hermanos varones. En el área de Admirante también estaremos compartiendo la palabra de Dios el día viernes 26 en una hermosa vigilia allá en el templo Casa de Oración con nuestro amado hermano pastor Julián Echavarría Jiménez. Allá estaremos compartiendo la palabra del Señor y próximamente vamos también para Teobroma el 18 de septiembre. Damos gracias a Dios por las puertas abiertas para ir y compartir la palabra del Señor. Si Dios lo permite, pues ahí estaremos compartiendo el mensaje del Evangelio de salvación y la palabra que nos bendice. Y Dios bendiga a todos por la comunicación y a nuestros hermanos colaboradores también que hacen posible con la ayuda de Dios el llevar este programa evangelístico. Dios les bendiga y hasta una próxima si el Señor lo permite. Amén. Comunícate con nosotros al 66 12 54 63. Iglesia Betania, Misión de Santidad Cristiana, ubicada en calle Tercera, Villa Verde, Changuinola, Bocas del Toro, presentó su programa radial, Tiempos Proféticos. Gracias a Dios y el apoyo de nuestros colaboradores. Sintonícenos todos los sábados a las 3 de la tarde. Bendiciones, bendiciones. Soy precio de tu vida.